Enviarle un saludo caluroso a la mamá no, pero a la hermana de Ana sí. Enviamos un caluroso abrazo y esperamos que venga pronto a visitarnos otra vez. No sé si Ana quiera que la visite. Nosotros sí queremos que esté otra vez con nosotros, y la mamá también, si quieren venir. También a los hermanos que nos ven en Perú, en México, y a lo largo de los diferentes lugares. También enviar un saludo a los hermanos de Alicante, que le voy a decir a Oscar también que cuando pase les dé ya hemos recibido el saludo, lo que pasa es que no se grabó, pero no nos dijo nada de Miguel y Ángela, eso no lo dijo. Sí enviamos un saludo a Rafa, a su familia, también a Ángela y a Miguel y a todos. Sí, que se reúnen con los hermanos en la iglesia Berea de ahí de Alicante. Así que nos ponemos manos a la obra. Trajeron los cuchillos para el calentado. Yo creo que Dios nos va a hablar. Lo necesitamos. Necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos también poner por obra eso que Dios nos va a hablar. Pero yo quiero que dispongamos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros mañana. Yo quiero pedirle al hermano Oscar Molina que pase por aquí. Él trae el mensaje de Dios para tu vida hoy. Un mensaje poderoso. Y de verdad que ha sido siempre una bendición cuando él comparte la palabra, porque por lo menos a mi vida ha hablado, no sé a ustedes, pero a mi vida ha hablado, y yo creo que hoy no va a ser la excepción. Así que ánimo. Gracias. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Se oye bien? ¿Al fondo? Perfecto. Pues qué bueno. Pues una vez más aquí en Fuerteventura, compartiendo con la iglesia, que es de bendición, de edificación. Yo le decía al pastor, no, pastor, yo hace mucho tiempo que no me congrego en la iglesia, yo lo que necesito es recibir. Usted ahí, un día para usted. Y bueno, pues gracias a Dios por esa oportunidad, gracias a Dios porque nos obliga a estar siempre atentos, a estar preparados. Antes de empezar, pues compartir un poquito con ustedes lo que es la experiencia de estar fuera. Se echa mucho todo, porque es un cambio de vida, ¿verdad? Pero sobre todo se echa de menos a las personas, se echa de menos a cada uno de ustedes. El no tener una iglesia donde congregarse, donde asistir. La verdad es que hemos visitado dos o tres iglesias. Inmediatamente, desde que nos ven llegar con la libreta y tomar apuntes, ya nos marcan como un bicho raro. Nos llaman a hablar, le comentamos nuestras posturas y ya es que nos ponen la cruz. Incluso un pastor llegó a decirnos que nos tendríamos que haber presentado desde el primer día, porque el trato para con nosotros sería diferente. ¿Por qué lo dijo? No lo sé, pero así nos dijeron. El trato con nosotros debería ser diferente si hubiéramos dicho que éramos diáconos y que veníamos de diáconos y veníamos de otra iglesia. Pero bueno, en resumen, se les echa mucho de menos, se les quiere, se les agradece esas continuas oraciones que están haciendo por nosotros y bueno, pues muchas gracias por el apoyo que lo recibimos, que sabemos que sigue ahí día a día. Amén. Dicho esto, pues vamos a entrar en lo que es el seminario. ¿Cuál es el lema que tenemos para este año? Hebreos 12:14, ¿qué dice? Muy bien, lo tenemos aprendido, ¿verdad? Vimos el jueves, ¿vimos qué? ¿Qué vimos el jueves? Seguir la paz, ¿verdad? Ayer, ¿qué vimos? La paz con todo, ¿verdad? Por tanto, hoy me ha tocado a mí la santidad, casi nada. Pero bueno, Dios tiene el control de todas las cosas, ¿vale? Hemos visto, haciendo un pequeño resumen, lo que hemos compartido. Si vemos el versículo completo, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor,
vemos que primero nos pone prácticamente dos requisitos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Seguir la paz con todos y la santidad. Y luego nos muestra una recompensa, ¿verdad? Algo que obtendremos, que es ver al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Amén. Entonces, seguramente cumplir estos dos requisitos vale la pena, ¿verdad? Seguro que sí. Vimos, sabemos que seguid, ¿qué significaba? Esas notitas que tomamos el jueves. Ana sí se lo sabe. ¿Verdad? Exacto, significa imitar, perseguir, buscar, ir en pos de algo, ¿verdad? Pero si buscamos más en la palabra seguir, visto bíblicamente, también nos significa que es esforzarse, ¿verdad? Que es perseguir algo con esfuerzo, ¿vale? ¿Y qué significa la palabra esfuerzo? Hacer algo más, ¿verdad? Procurar ir un poquito más de lo normal. Pues seguir es eso, es hacer un poquito más. Y como vemos, la palabra no nos engaña, es hacer un esfuerzo, ¿verdad? O sea, hacer algo más. Y cuando vimos seguir la paz con todos, ¿verdad? Dice, con todos claramente, no solo con los que nos caen bien, con los que nos vemos habitualmente, sino con todos. Seguir la paz con todos. Y normalmente estar en paz con los que nos caen bien es fácil. ¿Necesita esfuerzo? O sea que por ese lado está bien. Pero con los que andan por ahí murmurando, metiendo cizaña, hablando mal, poniendo una cara con unos y otra cara con otros, cuando estamos, ¿con eso es fácil estar en paz? No, ¿verdad? No es fácil. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Que tenemos que ser con todos. Entonces, con esas personas también tenemos que seguir la paz. ¿Y la paz qué significaba, que lo vimos ayer? ¿Qué era estar en paz? A ver. Que era, cuando hablábamos de la paz, era el estado óptimo, ¿verdad? De tranquilidad, de bienestar. ¿Se acuerdan? Ay, esas notas. Un estado óptimo de bienestar. ¿Nos dice que seamos súper amigos con todas las personas? No, ¿verdad? Nos dice que no. Que llevemos un estado óptimo. Sin ser, ¿qué? Mediocres ni falsos, ¿verdad? Nos llevemos bien. Un estado óptimo, tranquilo. Pero que con todas las personas estemos así. Que nadie tenga que decir nada de nosotros, ni nosotros nada con las otras personas. ¿Verdad? Hasta ahí está bien. Dicho esto, como a modo de introducción y de recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora, pues vamos a entrar ya con el tema que nos toca hoy, tema de la santidad. Si hablamos de la santidad, la santificación, que lo vemos, provienen del mismo término, el término hebreo gadosh, que es equivalente a santo, ¿verdad? Entonces, santidad, santificación, proviene del término hebreo gadosh, que es santo, ¿vale? Y este santo señala la perfección de Dios, su majestad, su justicia y sobre todo la oposición a todo pecado. ¿De acuerdo? Y es cuando se habla de santo, de santidad, en referencia a Dios, es una característica aplicable a Dios, a lo que es Él. ¿De acuerdo? Cuando conocemos, y este va a ser el primer punto que vamos a tocar, y es que la santidad proviene de Dios y que Dios es santo. Entonces, punto 1, Dios es santo. Si queremos conocer la santidad, y la santidad nos dice que proviene de Dios, pues tendremos que hablar de que Dios es santo. ¿De acuerdo? Y si decimos que Dios es santo, entonces, ¿qué tenemos que saber? Que Dios es santo. Y entonces, ¿por cuál? ¿Hay pecado en Dios? No. ¿Hay maldad en Dios? No. ¿Hay injusticia en Dios? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? No. Porque está en la Biblia.
Por tanto, vamos a ver versículos en los que Dios nos afirma literalmente que Él es santo. Amén. ¿Preparadas las Biblias? Vamos a buscar en Salmo 99, 3. ¿Lo tenemos? Salmo 99, 3. ¿Quién lo tiene? ¿Lo leemos? Amén. Nos dice, Él es santo. Otro rápido que lea Isaías 6, 3. Isaías 6, 3. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Vemos aquí que se nos dice hasta 3 veces que Él es santo, ¿verdad? Otro versículo, 1 Samuel 2, 2. ¿Esas Biblias se mueven o no? Amén. Muy bien, no hay santo como quién, como Dios, ¿verdad? Otro más, Levítico 11:44. Levítico 11:44. Hasta ahí, vale. Muy bien. Nos dice, santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Ven la autoridad con la que el Señor nos habla en cada uno de estos versículos? Categóricamente, yo soy santo, ¿verdad? También lo vemos en Primera de Pedro, nuevamente, en Levítico lo vimos, ese pasaje, seréis santos porque yo soy santo, y en Primera de Pedro vuelve y se nos usa el mismo concepto. Sed santos porque yo soy santo. ¿De acuerdo? Por tanto, en estos versículos, y hay más también que nos dice que Dios es santo. ¿Verdad? Que Él no cambia. Que Él no ha cambiado del principio al final, va a cambiar. Él es santo, santo, santo. ¿De acuerdo? Y el que es santo está libre de pecado, ¿verdad? Y el que es pecador no es santo. Muy bien, muy bien. Obviamente, el que tiene pecado no es santo, ¿de acuerdo? ¿Y serán compatibles Dios con el pecador? ¿Con el que tiene pecado serán compatibles? O un lado o el otro, ¿verdad? Por tanto, vamos a ver ahora qué concepto tiene Dios, cómo ve Dios el pecado y las personas que pecan. ¿De acuerdo? Ya sabemos que Dios es santo, pero ahora vamos a ahondar un poco más. Vamos a ver Dios cómo ve al pecado, qué le produce el pecado. Ya vemos que no son compatibles, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 15, versículo 9. Muy bien. Vemos que dice, abominación es a Jehová el camino del impío. ¿El impío qué es? El malo, ¿verdad? El que hace lo malo. Muy bien, vamos a ver un poquito más abajo, en Proverbios 15, 26. ¿Lo tienen? ¿Lo leo yo? Abominación son a Jehová el Señor los pensamientos del malo, ¿verdad? Incluso los pensamientos son abominación para el Señor. Vamos un poquito atrás, vamos a Proverbios 11, 20. ¿Qué dice? Proverbios 11, 20. Amén. Abominación son al Señor los perversos de corazón. ¿Qué se repite en los 3 versículos? Abominación. ¿Saben qué es abominación?
Exacto, abominación es que te produce un profundo desagrado, repulsión. ¿Es una palabra bonita? ¿Es algo que ustedes quisieran sentir por alguien? Pues Dios tampoco quiere sentir eso por sus hijos. Es una palabra bastante fea, bastante fuerte, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan que Dios sienta eso por nosotros? Abominación, repulsión. De verdad que no merece la pena, ¿verdad? No es algo bueno para hacer una relación padre-hijo, ¿no? Vamos a leer otros versículos de lo que Dios piensa acerca del pecado y el pecador. Vamos a Salmos 5, versículo de las 4 al 6. Salmo 5, sí, del 4 al 6. Amén. Seguimos viendo más posturas de Dios hacia los que hacen lo malo, ¿verdad? Dice, no habitará delante de ti, no estaremos delante del Señor. Quitará sus ojos de nosotros, los que hagamos lo malo. ¿Ah? No estará delante de sus ojos. Nuevamente nos dice, aborrecerá, destruirá y abominará. ¿Tenemos clara la posición que tiene Dios hacia el pecado? No son palabras bonitas. Y mira que en la Biblia hay palabras bonitas y versículos bonitos que tú los lees, te llenan, ¿verdad? Pero en la Biblia también hay palabras feas, sentimientos fuertes y provienen de Dios hacia los que no hacen la voluntad de Él. Otro versículo más. Salmos 7, versículo 11. Está ahí cerquita. Amén. ¿Cómo está el Señor? Airado. A veces. Todos los días. ¿Ustedes se imaginan estar con tu padre enfadado todos los días? ¿Quién quiere llegar a casa? Todos los días el Señor está airado contra los que hacen lo malo, contra los impíos, contra los que hacen el pecado. Y como hemos visto claramente, la santidad de Dios, que Dios es santo, demanda que nosotros nos apartemos del pecado, que nosotros no hagamos lo malo. Porque lo que hace el pecado, ¿qué es? ¿Acercarnos a Dios? Alejarnos. ¿Mejora nuestra relación con Dios? La empeora. ¿Ven? Vemos que es tajante. Hay una separación inmensa entre la persona que hace lo malo y Dios, ¿verdad? No estaremos delante de sus ojos, no habitará junto a nosotros, nos aborrecerá, destruirá y abominará. ¿Y qué somos nosotros sin Dios? Nada. Por tanto, tenemos que procurar que por lo menos con cada uno de nosotros Dios no sienta ninguna de estas cosas. Que esto que ha leído, esos sentimientos, eso que le provoca el pecado a Dios, no lo sienta hacia nosotros. Nosotros debemos procurar no ser los que airan al Señor todos los días, ¿verdad? Por eso es importante tener una buena relación con Dios, estar alejados del pecado, porque Dios es santo y nosotros debemos ser santos para tener una buena relación con Dios, porque Dios es santo, ¿vale? Entonces ya tenemos claro cuál es la definición de santidad, de santo, santificarse. Sabemos que Dios es santo y sabemos y conocemos lo que piensa, la postura que tiene Dios hacia el pecado y hacia el pecador, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en el segundo punto, que es en sí la santidad, ¿vale?
Ya dijimos que la santidad proviene del término hebreo gados, que es santo, y que es en referencia a Dios. Pero cuando es la santidad en referencia a una persona, ¿es igual? ¿Qué piensan? ¿Es igual? ¿Sí? ¿No? No es igual, ¿verdad? No es igual. Cuando la santidad se refiere a una persona o a una cosa, el sentido cambia. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Porque no es una santidad propia, como la de Dios, ¿verdad? Dios es santo y es una propiedad de Él, ¿vale? Pero cuando se trata de nosotros, de creación de Dios, de las cosas, pues ese sentido cambia y se convierte en ser apartados, en ser separados, en cortar, ¿vale? Para Dios, para el propósito que Dios tiene, ¿vale? Entonces, cuando decimos que esa persona tiene santidad o es santificada, decimos que ha sido separada de la maldad del entorno para Dios, para la edificación de la iglesia de Dios, para el propósito de Dios. ¿De acuerdo? Y lo que hace santa a una persona o a una cosa es simplemente apartarse. ¿Ustedes creen que sí? Apartarnos. Entonces nosotros queremos ser santos o santificarnos, nos cogemos y nos vamos allá a un monasterio, a un santuario, nos encerramos en la habitación y ya como estamos separados, estamos apartados, ya somos santos. ¿Sí? No, ¿verdad? Eso no quiere decir. Quiere decir que nos separamos, nos apartamos, pero del pecado, de lo malo, y con un propósito claro, que es servir a Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que ser la santidad. Y en el Nuevo Testamento, en la Biblia, hay muchos términos en los que se utiliza este término: santo, santidad, santificado, ¿vale? Y vemos también no solo que Dios es santo, también hay versículos que dicen que el Padre es santo, que el Hijo es santo, y ¿quién más? El Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dice, por tanto, que las tres personas que son Dios son cada una de ellas santas, ¿verdad? Porque tienen el mismo origen, santos. Y aparte también se nos repite y se nos dice que esa característica de Dios, lo leímos antes en algunos versículos, quiere que la apliquemos a cada uno de nosotros. Cuando nos dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. Entonces, Dios quiere, es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros también sea santo, sea santificado. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos que ver, cuando trato con los niños, es buscar una figura, ¿no? Algo de referencia. Y el ejemplo es que nosotros, en nuestra relación con Dios, si hay pecado, cada vez que fallamos, cada vez que cometemos un error, se va poniendo un ladrillo. Y al final se va levantando un muro inmenso que nos separa a nosotros de Dios. ¿Vale? Y lo que queremos hacer es justamente que ese muro no esté, que podamos tener una relación con Dios, que podamos ver a Dios, que podamos recibir las bendiciones de Dios, ¿verdad? Es lo que pretendemos y queremos nosotros. Bueno, pues justamente teniendo ese muro que queremos derribar, que queremos que no esté, ¿dónde tenemos que buscar para conocer qué hacer? ¿En YouTube? Porque en YouTube está todo, ¿eh? En la Biblia. Muy bien, tenemos que buscar en la Biblia. Y vamos a ver que en la Biblia se nos enseñan dos puntos, dos posiciones de acuerdo a la santidad para nosotros, ¿vale? Y lo vamos a tratar los dos. Vamos a ver una cosa que, por un lado, que los creyentes son santos, ¿vale? Y, por otro lado, que los creyentes debemos santificarnos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver primero el primer punto de esta segunda parte de la santidad. Tenemos la santidad y la he dividido en dos puntos más, ¿vale?
Los creyentes son santos. ¿Ustedes lo creen? ¿No? ¿Sí o no? Ya como el pastor dijo sí, sí. No. El pastor está hoy así, está un poquito dudativo. ¿Ustedes qué creen? ¿Los creyentes son santos o no son santos? ¿No? ¿No? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Y cuántos dicen que no? Ahora la dejaron sola. Ahora la dejaron sola. ¿Qué? Allá ustedes, ¿eh? Se mantuvo. Ella dijo que no y se mantuvo en no. Muy bien. Vale. Pero es que en la Biblia hay pasajes que dicen, a ver si ustedes se acuerdan, por cuanto todos hemos pecado. ¿Somos santos? Pero también dice también dice, pero por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? Estamos destituidos. Hemos sido condenados. Y si todos pecamos, y si estamos condenados, ya, ¿cómo podemos ser santos? ¿Verdad? Ana se ríe. ¿Ya? Pues, ¿verdad que no cuadra? ¿No cuadra? Pues vamos a ver si cuadra o no cuadra. Todos hemos pecado, ¿verdad? Por tanto, ese muro está levantado ahí. Nos separamos. Estamos condenados, pero viene la buena noticia. Tú estás destituida, tú estás condenada a la muerte eterna, pero alguien pagó por ti. Alguien ya pagó por ti esa condena. Es que está loco. ¿Sí o no? ¿Quién se pone? Si ella está condenada a muerte, ¿quién se pone por ella? ¿Los que dijeron sí? ¿Nadie? Qué malos, ¿eh? Qué malos hermanos son. Ninguno. ¿Silvio? ¿Tampoco? Bueno, por ella no, por mí. Menos. Ni mis hijos, ni mi mujer. Ma, tú. Tampoco, ma. Pues hay alguien que sí lo hizo. Esa condenación, esa paga, tenía que morir. Pues alguien murió por nosotros. ¿Y quién fue? Jesús. Por tanto, los creyentes somos santificados por Jesús. ¿Verdad? Esa ha sido la obra que ha hecho Jesús cuando murió en la cruz. Nosotros estábamos condenados a muerte, teníamos que morir por nuestros pecados, porque todos hemos pecado, pero Cristo se puso en nuestro lugar. ¿Porque estaba loco? Por amor. Hay que amar mucho a una persona para dar su vida por ella, ¿verdad? Y Cristo lo hizo. Por tanto, somos santificados por Cristo. Vamos a leerlo, para que no se nos quede en palabra. Vamos a leerlo. Vamos a buscar en Hebreos 10:10. ¿Lo tenemos? Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una sola vez faltó que Cristo muriera para ser santificados. Amén. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar, este cine lo buscamos todos. Vamos a buscar 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. ¿Lo tenemos? Dice, y esto eres algunos, ¿qué? Pecadores, ¿verdad? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya estamos santos, ya estamos limpios, ¿verdad? Porque ya Cristo pagó por nosotros, ya murió por nosotros los pecadores, ¿vale? Ya el Señor ha pagado ese precio. Él se puso en nuestro lugar y cargó con nuestros pecados, con nuestros fallos,
con todo lo malo que hayamos hecho. Y es una obra sencilla. ¿Ustedes creen? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver. Un voluntario, al que hace la mano. Cualquiera. A ver, bueno, vamos a poner a Andrés, que alzó la mano. Andrés, ¿tú cuántas veces crees que pecas al día? Ustedes vayan haciendo el mismo ejercicio, ¿vale? Hagan un cálculo. Un número ahí, por bajito. ¿Ah? Venga, pongamos 50. ¿Les parece mucho o poco? ¿Mucho? Venga, seamos buenos, 20. ¿20? ¿20 veces al día pecamos? Lo dejamos ahí, ¿no? Vale. En un día, 20 veces. ¿Vale? Vayan haciendo el cálculo. 20 veces. Ahora multipliquemos esas 20 veces. ¿Por cuántos días tiene el año? 365 días. Ahí ya hay un número interesante. Ahora, multipliquemos ese número por la edad de cada uno. ¿Cuánto dan? Un montón de pecados, ¿verdad? Ahora eso, multipliquémoslo por la cantidad de creyentes que hay y que han habido. ¿Qué número nos da? Infinito, ¿verdad? Pues con toda esa carga la llevó Cristo en la cruz. ¿Se imaginan la carga que tenía el Señor en la cruz? ¿Se habían puesto a pensar en eso? Esa carga tan grande que llevó el Señor Jesús por amor. Cargar con los pecados de todos nosotros. Si cargamos con los de nosotros y ya nos cuesta, imagínense la carga que tenía el Señor. Pero Él lo hizo por amor. ¿Y lo hizo a medias? No. Una vez y para siempre. Amén. De acuerdo. Y entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer para que esos pecados sean borrados? Arrepentirnos y aceptar el sacrificio que hizo Jesús, ¿verdad? Aceptar que Cristo cargó con nuestros pecados, que Cristo murió por nosotros y que nosotros ahora, a través de su obra, hemos sido santificados. Amén. Y a través de eso, ya en la misma palabra, vemos en Efesios 1:1, en Filipenses 1:1, en Colosenses 1:2, que nos dice que a los creyentes se nos llama, ¿cómo? Santos. Se nos llama santos, ¿vale? Porque ya hemos sido limpiados, ya hemos sido santificados. Es como ver cuando los domingos por la mañana nosotros cogemos al niño pequeñito, lo bañamos, lo vestimos, lo peinamos, le ponemos perfume, ¿verdad? Lo dejamos preparadito, niquelado, como decimos nosotros. Lo dejamos perfecto. Pero el Padre ya hizo su parte, ¿verdad? Él lo bañó, lo limpió, lo dejó preparado. ¿Ahora qué le toca al niño? Mantenerse limpio, cuidarse. Exacto. Y esa es la otra parte. Ya nosotros ya estamos bañados, estamos vestidos, perfumaditos, peinaditos, limpitos, impolutos. Pero ahora debemos mantenernos limpios. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros. La segunda parte, debemos santificarnos. ¿De acuerdo? Y esa es nuestra tarea. Y es el requisito que pone Dios, como vimos en el principio, para poder estar con Él, para poder tener comunión con Él, para poder ver a Dios en nuestra vida. ¿De acuerdo? Y no solo en nuestra vida, sino en una vida ¿qué? Eterna, ¿vale? Y Dios nos pide, nos exige que seamos santos, que nos santifiquemos. Pero Él no lo dice y nos deja tirados, ¿o sí? O sea, hagan esto y ya búsquense la vida para hacerlo. ¿Esa es la forma de actuar de Dios? No. Él hace las cosas y nos ha dejado la Biblia con todo ese parámetro, con todas esas instrucciones, para que todo lo que Él nos dice que hagamos, sepamos cómo hacerlo. Y si Dios quiere que nosotros estemos en santidad, Él nos ha dejado también las instrucciones
para poder tener esa santidad que nos dice que busquemos. Vamos a ver cómo podemos hacer para llegar a esa santidad, a santificarnos. Vamos a leer 1 Timoteo 4, versículo 5. 1 Timoteo 4, versículo 5. ¿Lo tenemos? ¿Lo leemos? A ver, ¿cómo era? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muy bien. Aquí, aunque el contexto nos habla de los alimentos, podemos aplicarlo también a nuestro día a día, ¿verdad? Dice que por la palabra de Dios, ¿cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Y por la oración somos santificados, ¿verdad? O sea que si diariamente leemos la palabra de Dios, si diariamente tenemos un tiempo de oración con Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos santificándonos. Justamente vemos que la santidad es apartarnos, ¿verdad? De lo que nos pueda ensuciar, de los que nos pueda contaminar. Nosotros estamos limpios. Exacto. Y entonces el tiempo que estamos leyendo la palabra, el tiempo que estamos en oración, ¿estaremos ensuciándonos? No. Justamente ese tiempo que estamos apartando para mantenernos limpios, ¿verdad? Otro versículo más, 2 Corintios 7, 1. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? ¿Cuál? Que están tímidos hoy, ¿eh? Más nervioso estoy yo. Venga, ¿cuál promesa tenemos? Amén. La vida eterna con el Señor, ¿verdad? Ser hijos de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Y cuando dice el temor de Dios es que tenemos que tenerle miedo, tenemos que quitarnos de donde Él está, ¿sí? No, ¿verdad? Justamente cuando nos habla del temor de Dios es que tenemos que tenerle miedo ¿a qué? A fallarle, a hacer lo que lo aira, lo que Él abomina, lo que Él aborrece, y en definitiva, en resumen, según la imagen que tenemos, lo que nos ¿qué? Lo que nos ensucia, lo que nos contamina, en el temor de Dios. Por eso tenemos que pensar, analizar cómo vamos a actuar, lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, con el temor de Dios, con que lo que hagamos no ofenda a Dios. ¿De acuerdo? Perfeccionar en la santidad, en el temor a Dios. ¿Y cómo le fallamos a Dios? Vamos a leer en Colosenses 3, a partir del versículo 5. Y en los que tengamos Biblia, vamos a buscarlo todos el versículo y vamos a hacer un ejercicio cada uno, ¿de acuerdo? ¿Lo tenemos todos ya? Colosenses 3, a partir del versículo 5. ¿Tenemos todos el versículo? ¿Lo tenemos analizado? Vamos ahí. Los que puedan subrayar, los que puedan enmarcar, van a hacer lo que yo les comento ahora. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿vale? 2 puntos. Ahora yo quiero que ustedes personalmente analicen cuáles son las cosas que hay en su vida. De esas que nos van a decir aquí, que están en contra de la voluntad de Dios, cada uno personalmente, para ustedes, la marque, la subraye. ¿De acuerdo? Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Hasta ahí han marcado alguna? Qué buenos son, ¿eh? Dice,
Versículo 7. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Por eso ya no hemos marcado ninguna, ¿verdad? Porque eso era en otro tiempo. Vale, pues esas son muy fuertes. Vale, pues entonces vamos con otra. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. A ver si aquí son tan buenos. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. ¿De aquí marcaron alguna? ¿Sí? No me lo digan a mí, yo no les voy a preguntar. Yo ya tengo marcado todo así, todo. Sí. De acuerdo. Pues esas cosas, las que han marcado, ¿qué consecuencias tienen para nuestra relación con Dios? Separación, ira, abominación. Por tanto, como ya las hemos marcado, como ya las tenemos identificadas, ¿vamos a seguir en ellas? Esto tiene que quedar grabado, pero de aquí para allá. Para cuando vean el video, nos acordemos que dijimos que no van a estar más en nuestra vida, ¿verdad? A partir de hoy, no más. Y como ya las tenemos marcadas, ya las tenemos identificadas, vamos a ver, justamente ya nos tenemos que separar de esas cosas, pero para no dejar el hueco, para que no quede así tan vacío, pues vamos a cambiarlas por otras cosas, ¿verdad? Pues entonces vamos a leer a partir del versículo 12. De ahí, de Colosenses 3, ahora vamos a leer. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, porque ya no vamos a fallar, y amados, de entrañable ¿qué? Misericordia. ¿De qué más? ¿De qué más? Mansedumbre. ¿Qué les parece? ¿Se animan o no? ¿Hacemos cambio? ¿Sí? Vamos, eso está hecho. Muy bien. Y sobre todas las cosas, ¿vestidos de qué? ¿Para con los que nos caen bien? Para con todos, para con todos. Muy bien. Como veíamos ya, la santidad, la definición de santidad es una decisión, ¿verdad? Una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. ¿Cuándo? ¿Una vez? No. Debemos de tomar esa decisión cada día. Cambiar esas cosas que no son agradables a Dios, que levantan ese muro entre nosotros y Dios, que nos separan de su mirada, de su amor, de su misericordia, de esa promesa que Él tiene para con nosotros, y cambiarla por cosas que de verdad le agradan a Dios. Amén. Y vamos a leer otro versículo. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:21. ¿Lo tenemos? 2 de Timoteo 2:21. Alguien que tenga una voz fuerte, que se levante y lo lea. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para otra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Hoy estuvimos todos dispuestos a cambiar esas cosas malas, ¿verdad? O sea, quitar esas cosas que nos hacían daño en nuestra relación con Dios. Y dice que si alguno puede limpiarse de estas cosas, ¿qué? Seremos instrumento útil al Señor. ¿Cuántos quieren ser un instrumento útil para Dios? Amén. ¿Verdad? ¿Cuántos queremos estar santificados sabiendo la promesa que tenemos del Señor? Amén. Pues tenemos que estar dispuestos a hacer eso. Tenemos que estar dispuestos a cambiar, a ser parte de ese plan de Dios. Aquí, en nuestra casa, en nuestro trabajo, o si tenemos que salir donde el Señor quiera, pero tenemos que estar dispuestos a cambiar esas cosas que nos separan de Dios. Todos, cuando les pregunté, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Dijimos todos, amén, ¿verdad? ¿Cuántos quieren estar con Dios? Todos dijimos, amén.
con Caro siempre me dice, esa promesa que tenemos que estaremos con Dios eternamente, me dice, ¿tú te imaginas? Uno estar con el Señor todos los días y caminar con Él y hablarle y preguntarle. Yo no pararía, me dice ella. Yo estaría preguntando. ¿Y ustedes se han puesto a pensar cómo sería nuestra vida estando con el Señor y hablándole, preguntándole? Que sería, como dicen aquí, guay, ¿verdad? Sería una sensación que no... Muchas veces nos haríamos selfie, pues, ustedes se imaginan nosotros, al fin, estoy con el Señor, que ven un cantante, un futbolista y la foto. Pero ¿y quién hay más importante que Dios? ¿Con quién más nos gustaría estar? ¿Con quién más nos gustaría tomarnos la foto y sabiendo que estaremos no solo un ratito, sino eternamente con Él? Así que buscar la santidad vale la pena. La recompensa, la promesa que nos ha hecho Dios es muy, muy, muy grande, demasiado atractiva para que nosotros no la aprovechemos. Y estas cosas que leímos, que marcamos, muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Las hacemos como algo cotidiano, una mentirilla ahí piadosa que le llaman, pero mentira. Un día que nos enfadamos y rompemos, nos airamos, una vez que decimos, ay, pero ¿viste el peinado que tenía Lina ayer? Murmuramos. Son cosas que las hacemos sin pensar, ¿verdad? Pero que Dios sí las ve. Y Dios tiene una postura hacia esas cosas. Sabemos que Dios no cambia. Por tanto, Él se mantiene firme en esa postura, en esa posición. Y no tenemos que hacer eso, tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que, si ya lo tenemos identificado, si ya sabemos, es lo más difícil, ¿verdad? Ahora nos queda el seguir, el perseverar, el día a día. Y la vida cristiana, yo no llevo mucho tampoco, no les voy a mentir, ustedes todos me conocen, que prácticamente me convertí hace poco aquí en esta iglesia. Pero yo veo la vida cristiana como una carrera de fondo, ¿vale? Una carrera de fondo con muchos obstáculos, muchas cosas que tenemos que cambiar, que dejar de hacer, lo que nos contaba nuestra hermana María ayer, muchas posiciones, comportamientos, conductas, formas que hay que cambiar, cosas como estas que marcamos, que tenemos que cambiar, que tenemos que dejar. Y no es una vez, sino todos los días nos vamos a encontrar con esas situaciones. En nuestra casa, en nuestro trabajo, con los amigos, incluso en la iglesia. Siempre nos vamos a encontrar con estas situaciones, con esos obstáculos. Y un error que cometen muchos y lastimosamente muy frecuente, es pensar que en esa carrera de fondo que es la vida cristiana, cuando nosotros aceptamos al Señor, reconocemos al Señor, algunos piensan engañados que lo han conseguido, que han llegado a la meta, ¿verdad? Que esa es la obra que ha hecho el Señor. ¿Ustedes creen que en la obra que ha hecho el Señor, que es de santificarnos, cuando nosotros aceptamos, hemos llegado a la meta? ¿Verdad que no? Muchos piensan que ahí han llegado ya. Y lastimosamente no es verdad. Lastimosamente para nosotros, ahí es el pistoletazo de salida. En ese momento, cuando muchos piensan que lo han conseguido, nosotros tenemos que saber que ese es apenas el principio. Cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando el Señor nos limpia, es solo el principio de esta carrera de fondo que es la vida cristiana. A partir de ahora tenemos que ir a batallar, tenemos que luchar día a día, ir saltando esos obstáculos. ¿Y cuándo será que llegamos a la meta? ¿Cuándo se le entrega la medalla a los que compiten? ¿Cuando empieza la carrera? Cuando termina. ¿Y la reciben quiénes?
los que terminan, los que llegan. ¿Y cuál es nuestra meta? Ver al Señor, ¿verdad? Lo hemos visto. Ver al Señor, estar con el Señor, ¿verdad? Esa es nuestra meta. ¿Cuándo la recibiremos? Hasta que no estemos con el Señor, seguimos en carrera. Seguimos en esta carrera de fondo. Entonces, tenemos que seguir en la lucha. Cuando estemos con el Señor, cuando ya lo veamos, cuando estemos en su presencia, ahí podemos decir, he terminado la carrera. Antes, seguimos. Y cuando salimos a correr, hombre, yo estoy gordito y pretendo no subir tanto porque me gusta comer. Y salimos al parque que queda cerca de casa y doy una vuelta y yo me imagino, yo quiero dar más, pero si yo pienso, no, tengo que dar 6, ¿qué va? Me paro, no puedo. Pero cuando intento, voy corriendo y digo, hasta ese árbol voy. Y llego al árbol, hasta esa ramita de ahí, y otra vez. Y así, paso a paso, poquito a poquito, como se dice, vamos consiguiendo los objetivos. Día a día tiene que ser nuestra lucha, día a día, a poco, sin volvernos locos. Cada día tiene su propio afán, cada día nos vamos a encontrar con situaciones. Y eso es lo que tenemos que ir pensándonos en esa carrera de fondo que tenemos, poco a poco. Ir batallando hoy con las situaciones que marcamos. Empezar hoy a cambiar. ¿De acuerdo? Por último, quiero leer un último versículo en 1 de Tesalonicenses 5:23. ¿Lo tenemos? ¿Sí? 1 de Tesalonicenses 5:23. ¿Quién lo quiere leer? El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo que sea espíritu, alma y cuerpo, mal guardado irreprensible para la venida de Jesucristo. Amén. O sea, en esta carrera de fondo, en esta lucha, en este día a día, no estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros. Él nos ha prometido que Él, en ese objetivo de santificarnos, el Señor también está con nosotros, procurando que nosotros nos santifiquemos, que nosotros nos apartemos de esas cosas. Él quiere que nosotros estemos bien con Él, que nuestra relación con Él sea fuerte, sea firme, y que Él quiere que nosotros estemos con Él disfrutando de esa promesa que Él nos ha hecho. Y Él nos ayudará, por tanto, a conseguir. Él nos ayudará a llegar a la meta. Amén. Por tanto, recordemos que no estamos solos, recordemos es que tenemos que evitar poner esos ladrillitos para levantar ese muro que nos separa con Dios, y que nuestra carrera de fondo estamos en ella, que tenemos que perseverar todos los días hasta llegar a la meta. Amén. Yo quiero invitarlos ahora a que, ya que tenemos las cosas claras, que nos pongamos en pie y vamos a poner nuestra mirada en el Señor, como dice su palabra, a cara descubierta con Él, sabiendo lo que hemos marcado, en lo que fallamos, y pidiéndole al Señor que sea Él el que nos ayude, nos dé fuerza a quitar esas cosas que no le agradan y cambiarlas por las que hemos visto que sí le agradan. Amén. Así que cada uno, no hace falta que oren en voz alta, sino que yo quiero que se pongan a paz con el Señor, que cada uno reflexione en estas cosas que tenemos que cambiar y que es necesario. Amén. Si alguno quiere hacerlo en voz alta, siéntase libre también para hacerlo. Cielo, te damos muchas gracias por esta palabra que nos
permitas que esta palabra se arraigue en nuestro corazón. Amén, Señor. Que no nos quedemos solamente con la imitación, Señor, que la debemos hablar. Yo te lo pido, Señor, por mi propia vida, ayúdame. Amén.